Señor, gracias, qué bendición es estar aquí. David decía, Señor, mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera. Mejor es estar a las puertas de tu casa que en otros lugares, Señor. Mejor es estar aquí, Dios. Qué bendición es hoy poder estar juntos, buscándote, adorándote como lo hemos hecho, y también juntos pidiendo que tú, Señor, nos hables en este día a nuestro corazón. Gracias por tu palabra que viene como fuego, como martillo, como agua, como semilla, como alimento, como agua. Señor, que nos sacia es tu palabra que nos trae la verdad, la cual hoy queremos escuchar de tus labios y por medio de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han estado alguna vez en un eclipse solar? ¿Sí ha presenciado usted un eclipse solar? Yo me acuerdo que el primero que yo estuve, yo me acuerdo que tenía como 6 años y eso era la locura, ¿no? Que tal día va a haber eclipse solar. Y bueno, mis tíos en Ibagué tienen un taller de, ¿cómo se llama? Mantenimiento de máquinas industriales y todo eso. Entonces mi tío sacó uno de esos vidriecitos de las caretas de soldar. Y no, con esto lo vemos, y eso, mejor dicho, era la locura, ver el eclipse y estar ahí presente. Y bueno, tal vez nosotros no hemos experimentado aquí por nuestra latitud lo que es exactamente un eclipse solar total, que quede todo oscuro. No sé si alguno lo ha vivido, así total que quede oscuridad, no. Pero pues uno vive como la experiencia de mirar. Pero ¿cuál es la cuestión con un eclipse solar? Cuando hay un eclipse, ¿es el sol el que está haciendo algo para que suceda el eclipse? ¿Es el sol el que se mueve para que haya oscuridad y ya no lo veamos? ¿Sí? ¿Es así? ¿O qué es lo que pasa? O más bien se trata de la relación que hay entre nuestros ojos con el sol, y que algo se interpone para taparlo y no dejarlo ver. Y uno puede decir, pero ¿qué puede tapar el sol que sea tan grande como para tapar el sol? Bueno, la luna lo tapa y no es más grande que el sol, ¿cierto? Sino simplemente por el enfoque, por la perspectiva, pues eso se interpone y ante nuestros ojos desde aquí de la tierra tapa la luz del sol, y en algunos lugares pues produce oscuridad como si fuera de noche. Y mira, ¿por qué te digo eso? Hay un autor, él se llama Martin Buber, que él escribió un libro que se llama El eclipse de Dios. Y él lo que habla en ese libro es que tal vez muchos de nosotros vivimos una vida en donde algo nos ha eclipsado a Dios. Sabemos que Dios existe, sabemos que Dios puede hacer grandes cosas, sabemos que Dios está ahí, pero algo pasó y de a poquito nos fue tapando a Dios, nos fue quitando la luz del Señor. Y tal vez muchos de nosotros ya nos acostumbramos a vivir así, creyendo que sí, hay un Dios, está por ahí, medio lo veo, pero cosas nos pueden estar hoy eclipsando la luz del Señor, y hemos perdido la capacidad de ver a Dios en toda su plenitud, porque se han insertado objetos, ideas, ídolos, personas, no sé, cosas allí que nos están tapando la vista para que veamos a Dios. ¿Será que hay algunas cosas, ideas, problemas, personas que hoy te están eclipsando a Dios en tu vida? Esa pregunta te la quiero dejar allí para que la reflexiones. ¿Será que para algunos de nosotros es la misma religión, la misma religiosidad, las costumbres, la monotonía de lo vivir así como que sí, soy cristiano y bueno, eso es lo mismo? Eso tal vez nos esté eclipsando a Dios. ¿Será que podemos estar viviendo en estos momentos bajo esa sombra de cosas que nos están tapando la realidad de Dios en nuestra vida? Bueno, yo quiero que hoy nos evaluemos al respecto, y quiero iniciar dejándote esa pregunta ahí, dejándote esto en el aire. Tenlo en mente. Ahorita en el transcurso de la enseñanza vamos a volver a retomar ese aspecto del eclipse de Dios. Tenlo en mente, porque ahorita vamos a hablar. Hace 8 días hablamos un tema que llamamos el Evangelio del Reino, que no sé, de pronto para algunos pudo sonar un tema muy fuerte, directo, porque a veces las enseñanzas de Jesús son fuertes y directas. Jesús a veces no se ponía con pañitos de agua tibia y tenía que decir las cosas
cómo era, y el llamado radical a seguirle es así, tal cual. No es en aguas medias o aguas tintas o aguas ahí, como se dice, tibias, sino es radical. Porque Dios sí demanda de nosotros una postura clara frente a lo que Él nos dice. ¿Cuántos han comido alguna vez dulces superácidos o los que llaman super hiper mega ácidos? ¿Cierto? Cuando uno come un dulce super hiper mega recontra ácido, uno puede tener dos reacciones. Una es que su merced se lo mete a la boca y eso es tan ácido que no lo soporto y lo tengo que escupir, lo tengo que botar. O tal vez se lo mete a la boca y al principio sea ácido, después uno le encuentra el sabor y el gusto y se lo disfruta. Bueno, a veces sucede lo mismo con Jesús y con el Evangelio. El Evangelio de Cristo a veces es como un dulce super hiper mega ácido. Usted me va a decir, ¿qué locura está diciendo? Bueno, el Evangelio de Cristo a veces es un dulce super hiper mega ácido que algunos escupen porque no toleran todo lo que demanda, pero otros, aunque sea difícil, aunque pueda generar incomodidad, termina siendo de bendición aquel que sigue a Cristo. Bueno, esto es interesante. ¿Cuál es nuestra respuesta al Evangelio, a la palabra, a la verdad de Dios? Como un dulce ácido. Escupirla como esto no lo puedo tolerar, esto es demasiado difícil para mí, esto es demasiado duro. O tal vez decir, uy, aunque esto me exige un precio que pagar, pues vale la pena ese precio para pagar. Aunque la verdad, el mayor precio ya lo pagaron. El mayor precio ya fue pagado por Él. El precio que nos toca pagar a nosotros no es nada comparado con lo que Él nos dice. Sin embargo, quiero ver también la otra cara de ese llamado al Evangelio. No es solamente un llamado radical a morir a nosotros. ¿Se recuerda? Hablábamos la vez pasada del Evangelio del yo, de cómo nos hemos ensimismado nosotros y puesto nosotros en el trono de la vida y de todo, pensando que yo soy lo más importante, cuando no, mis queridos, el Rey de Reyes es Dios y a Él es al que seguimos y servimos. Pero hoy quiero que veamos la otra cara de ese Evangelio, porque no es solamente un llamado radical a morir, a negarnos, a caminar con Cristo, sino que es un llamado a la vida. Es un llamado a las buenas noticias. Recuerde que eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias. O sea que hay buenas cosas que Dios nos ofrece cuando nos acercamos a su luz a través de Jesucristo y creemos en Él. Son bendiciones las que vienen a nuestra vida, que nos ayudan en la necesidad, en las enfermedades, la gracia de Dios con nosotros. Eso también es lo que Dios trae. O sea, aunque nos hace un llamado radical, nos ofrece una vida, wow, que no tiene comparación con otras cosas. Por eso quiero que veamos un pasaje de los evangelios paralelo al que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo Marcos capítulo número 1, la primera enseñanza de Jesús. Recuerda que está en Marcos capítulo 1, esa fue la primera prédica de Jesús. Después de la tentación predicó esto. Pues sí, vamos a ver un pasaje paralelo en Lucas, donde también después de la tentación que Jesús vivió o pasó, hizo otra enseñanza. Y vamos a ver de qué se trata eso. Así que puede ir buscando usted en su Biblia Lucas 4, del 14 al 17, y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Y yo les voy poniendo acá, ese es el título que he puesto a la enseñanza de hoy. Hoy también, se lo voy a dejar ahí, ahorita usted va a tener y va a encontrar el sentido de esa frase, ¿por qué hoy también? Ahorita lo vas a ver. Lucas 4, versículos 14 en adelante hasta el 30 vamos a estar leyendo, pero primeramente vamos a ver los primeros versículos del 14 al 17. Allí dice la Biblia así, versículo 14: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Regresó de dónde? De la tentación. Había estado 40 días ayunando, y durante esos 40 días ayunando, imagínense, 40 días, y no era ayunando, ay no, es que solamente estaba ayunando, como decía un amigo, es que yo estoy ayunando el segundo pan. El primero me lo como, el segundo no me lo como. No era un ayuno así, era un ayuno completo, nada. 40 días ayunando, fortaleciéndose en su espíritu, pero siendo tentado de una manera terrible, ¿no? Como las tentaciones tal vez que nosotros experimentamos, unas tentaciones fuertes, y Jesús la supera, vence la tentación, y después de eso pues regresa nuevamente a la ciudad, porque esto lo había hecho en el desierto,
regresa nuevamente a la ciudad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo regresó? Lleno del poder del Espíritu Santo. Aquí un paréntesis, porque mi hermano, cuando su merced se dedica a buscar a Dios en oración, en ayuno, el poder de Dios se manifiesta. O sea, Dios se mueve en tu vida y vas a verlo. Lo mismo pasó en Jesús. Mires, después de ese tiempo de ayuno volvió lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. O sea, llegó Jesús, porque ya Jesús empezaba a tener cierta fama, porque pues era un maestro, enseñaba, empezaba a tener una reputación allí en la sociedad. Entonces la gente dijo, llegó Jesús. Versículo 15, enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Ya vamos a ver qué es lo que está escrito allí. Aquí hay algunas cosas particulares. Jesús llegó lleno del poder del Espíritu Santo. Piensen esto, si Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo para hacer su obra aquí en la tierra, ¿será que su merced y yo lo necesitamos? Si Jesús, que era Dios, necesitó ser lleno del Espíritu Santo para predicar, para enseñar, para hacer milagros, para vivir esta vida, para vencer la tentación, ¿será que nosotros no lo necesitamos? Yo creo que sí, lo necesitamos más. Entonces esto es un llamado a decir, oye, el Espíritu Santo, necesitamos anhelarlo, buscarlo, ese poder de Dios en nosotros. ¿A dónde llegó Jesús? Según el texto, ¿a dónde llegó Jesús? Habla primero de Galilea, que Galilea era como, por así decirlo, un departamento de muchas ciudades, era una gran región que quedaba al norte de esta tierra de Israel, quedaba al norte, era una gran región, era una tierra muy fértil. Algunos creen que llegaba a tener una población de aproximadamente 3 millones de personas, o sea, era una población grande. Pero allí dentro de Galilea, esa gran región, había una ciudad que se llamaba Nazaret, que es donde Jesús fue criado. O sea, ¿Jesús dónde nació? En Belén. Recuerden, Jesús nació en Belén, cumpliendo las profecías, pero luego desde muy pequeño fue llevado con su familia a Nazaret, donde creció, se educó, donde fue levantado, donde aprendió todo. Allí en Nazaret fue donde Jesús se crió y volvió a esa ciudad, a esa aldea donde él había crecido, que no era una aldea tan pequeña. Algunos creen que era aproximadamente 20,000 personas. En esta época pues no era un pueblito chiquitico, sino era una ciudad con una gran población. Llegó a Nazaret donde lo conocían, ¿cierto? O sea, volvió a su tierra, a su casa, donde la gente, mira, llegó Jesús allá, el hijo del carpintero. Yo me acuerdo ese, me hacía unas mesas muy bacanas. Sí, me acuerdo que ese trabaja unas sillas espectaculares. Sí, porque era parte de que era conocido en esa región por la labor de su papá, porque él también trabajó en esto y era conocido. Y llegó allí a esta región en Galilea donde se crió. ¿Y a dónde fue el día de descanso? A la sinagoga. Uno pudiera pensar, pero Jesús no necesita congregarse en la iglesia porque Jesús iba a la iglesia cada sábado en este tiempo, porque la sinagoga, el día de descanso en este pueblo era el sábado. Iba Jesús a la iglesia y allí fue, pues dice antes que era algo que tenía por costumbre hacerlo. En esta ocasión fue a la sinagoga y lo invitaron a enseñar, porque ya empezaba a tener una reputación de maestro, de un rabino que enseñaba. Entonces le dijeron, pues Jesús, compártenos algo, y le pasaron el rollo del libro de Isaías, es decir, del profeta Isaías. En esos tiempos la Biblia no existía así en libro como nosotros la tenemos, sino que eran rollos. Entonces le sacaron el rollo del profeta Isaías y Jesús leyó unas escrituras de ese profeta Isaías. ¿Cuáles fueron las escrituras que Jesús leyó de Isaías? Fue Isaías 61, versículo 1 al 3. Fueron las escrituras que Jesús leyó. Ya vamos a ver qué fue lo que Jesús leyó en los versículos que siguen. Versículos 18 y 19. Jesús leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo
del favor del Señor. Esta fue la palabra que Jesús leyó refiriéndose al profeta Isaías. Allí Isaías había escrito estas palabras como unas palabras que representaban al Mesías prometido que años después vendría y que ahora Jesús estaba cumpliendo, y por eso leyó ese pasaje. Y en este pasaje hay algo bien interesante, y es donde quiero que veamos la otra parte del evangelio. No solamente ese llamado radical a morir, a seguir a Jesús, sino que el evangelio trae buenas noticias. El evangelio trae cosas buenas para nuestra vida. Y es que mira, el evangelio va a nuestra necesidad. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Más profunda. Porque algunos dirán, uy, mi necesidad son unos milloncitos. Uy, esa es mi mayor necesidad. Un par de milloncitos me solucionan todas mis angustias. Bueno, tal vez. Pero ¿cuál es tu necesidad más profunda? Más profunda, ¿cuál es tu necesidad hoy? Será tal vez que algunos de nosotros pues estamos pasando tiempos de demasiado estrés, no podemos dormir en paz. Otros tal vez cargando con preocupaciones extremas, otros también tal vez cargando con cosas del corazón muy profundas que duelen. No sé, ¿cuál es tu necesidad? Jesús está diciendo a través de estas líneas que leyó, está diciendo que Él es el Mesías, que viene a llamar un pueblo, sí, a un llamado radical, pero que viene a atender tu necesidad. La pregunta es, ¿cuál es esa necesidad? Él ha venido a suplir esas necesidades profundas, a sanarlas, a cambiar las situaciones. Y mira, leamos por un momento nuevamente, identifiquemos en este pasaje cuáles son algunas de esas necesidades profundas que el Señor está describiendo aquí. Vuelvo y leo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Converse con el del lado un momentico y dígale, ¿cuáles crees tú que son las necesidades que Jesús está hablando en este pasaje? Necesidades profundas de nuestros corazones. ¿Cuáles son? ¿Sí las vemos? ¿Sí las podemos identificar? Aunque ahí dice pobres, pues no está hablando de dinero, ¿cierto? Así que no está hablando como que la necesidad más tremenda nuestra es un banco con una cuenta bien llena. No, va más allá. Y yo puedo destacar estas necesidades que Jesús muestra en este pasaje. Y es que algunos tienen una necesidad porque hay pobreza. Porque hay pobreza. Algunos hoy se sienten cautivos, algunos hoy están ciegos, algunos están quebrantados, como dicen otras versiones, algunos están oprimidos, algunos están con dolencias del cuerpo, de la mente, del alma. ¿Cuáles son las necesidades que hoy estamos sufriendo? A esas necesidades Jesús quiere ir a obrar y sanarte, a restaurarte, a liberarte, a cambiar esas cosas, porque por eso Él empieza a decir, mire, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿Solo los que no tienen dinero? ¿Quiénes son los pobres? ¿Solo los que no tienen hoy que comer? ¿O será que algunos, que como dice el cuento, algunos que somos tan pobres que lo único que tenemos es dinero? ¿Qué es la pobreza? La pobreza son los faltantes y carencias que podemos tener, no necesariamente en términos económicos, sino todas aquellas cosas que hoy nos están faltando, que nos hacen pobres, que nos hacen, perdóname el término, no lo digo con todo respeto, pero que nos hacen miserables, que nos hacen anhelar algo que no tenemos. Y por eso Jesús comienza diciendo, mire, su primer llamado a la necesidad es que Él trae buenas noticias para esos pobres, para aquel que entiende su necesidad de pobreza, su necesidad de que alguien le supla, su necesidad de que alguien le dé, porque falta. A ese pobre le trae buenas noticias en medio de esa pobreza. Pero también habla y dice, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados,
¿Qué es la cautividad? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere con cautivos? Pues cautivo es alguien que no tiene la libertad para hacer lo que quiera o para vivir una vida como quiera, porque hay algo que lo aprisiona, lo encadena, lo amarra, lo tiene ahí atado. Está cautivo de alguien o de algo. Y a esos cautivos que viene Jesús a traer, dice que Él ha venido a proclamar libertad de esas prisiones, libertad de esas cadenas, con su voz a proclamar que se rompen esos yugos que nos atan, esas prisiones que alrededor nuestro pueden haber, que no son físicas, porque yo aquí ninguno lo veo físicamente en una prisión, pero son prisiones del alma, de la mente, del espíritu, cosas que no nos dejan vivir en una completa libertad. Yo les he contado la historia de un hombre que conocí en Villavicencio. Él sufrió por muchos años de adicción a las drogas, pero no es que consumía de vez en cuando, no, indigente, o sea, y él era de una buena familia allá en Villavicencio, bien, pero cayó en las drogas tan terriblemente que él fue a la calle, indigente, por muchos años viviendo como en una olla, allá en un barrio terrible, en donde pues nadie entra, ni siquiera la policía. Eso es un barrio feísimo, viviendo allá como un indigente. Y él decía, y él contó ese testimonio, que él sentía que una cadena lo amarraba y podía llegar solamente hasta cierto punto de ese barrio, y de ahí él no podía salir. Algo que lo mantenía amarrado a esa adicción. Es tremendo. Uno cree que eso es cuentos de la cripta o cosas así extraños. No, cosas que pasan, es una realidad. Hay cadenas que nos amarran espiritualmente, que no nos dejan avanzar. Y este hombre dice que él un día escuchó una voz que le dijo: corre. Y él dijo: yo sentí que fue la voz de Dios que me dijo corre. Y ese día pudo correr y salir de ese barrio y buscar ayuda. Fue directamente a una fundación, a un centro de rehabilitación, y ahí empezó a restaurarle, porque Dios proclamó una libertad sobre la vida de él. ¿Cuáles son las cadenas que nos pueden hoy estar amarrando? Que sí podemos tener cierta libertad de ir hasta ciertos puntos, pero de ahí no puedo avanzar. O ciertas cárceles mentales que nos aprisionan. Bueno, Jesús, el evangelio, las buenas noticias, también viene a proclamar que hay libertad para los cautivos, que hay sanidad para los quebrantados. Dice otras versiones, la Reina Valera incluye esa frase: hay sanidad para los quebrantados, porque Dios también quiere sanar lo que te duele. Quebrantado, esa palabra quebranto habla de que algo se rompió, algo se quebró. ¿Qué es lo que se ha quebrado en nuestra vida que hoy necesita ser sanado? También tal vez sea físicamente. Hoy algunos necesitamos ser sanados físicamente. Otros es en nuestro corazón. Algo se rompió en algún momento, alguien nos rompió en algún momento, y no vale la pena hoy con señalar y decir es que fue culpa de él, porque eso no sana. Lo que necesitamos es ver a aquel que nos dice: yo te proclamo libertad en ese quebranto, yo te proclamo libertad en eso que te duele, yo te proclamo que hay sanidad para eso que te está doliendo profundamente. Luego Jesús dice que ha venido para que los ciegos vean. ¿Y esa ceguera a qué se refiere? ¿Será que solamente es a los ciegos, pues físicamente hablando? No, la ceguera representa todo aquello que no podemos comprender, es todo aquello que ignoramos. Eso es la ceguera. Cuando yo ignoro algo, no comprendo algo, no tengo el conocimiento de algo, yo soy ciego a eso. Y Jesús dice que viene a dar vista a los ciegos, es porque nos viene a dar el conocimiento pleno de lo que significa su amor, su bondad, su palabra, sus propósitos, sus planes. Se quita todo lo que nos tapa los ojos para poder ver a plenitud todo lo que Dios tiene. Esa es la vista que Él ofrece a los que hoy se sienten ciegos. De pronto hoy algunos de nosotros hoy estamos ciegos porque no vemos un futuro que prometa algo. No, todo se ve oscuro, todo se ve en tinieblas. Jesús vino a quitar la ceguera y a darnos luz para ver con esperanza. Pero también dice que los oprimidos serán puestos en libertad. Y mire, esta palabra de oprimido habla de aquellos que son atormentados por alguien o por algo. Y especialmente aquellos que son atormentados por espíritus diabólicos, por espíritus inmundos, por enfermedades, que están siendo oprimidos allí, esclavizados y apachurrados, si podemos decirlo,
porque algo quiere tener dominio de nuestra vida. Es una realidad también que los demonios pueden tomar un lugar en nuestra vida para oprimirnos. El diablo no es, sí, el diablo ahí, el patas, sí, el cachón, como le dicen algunos. No, es real y hace daño, y hace bastante daño. Y a algunos de pronto le hemos dado lugar para que hoy nos tenga oprimidos, es decir, como así, en el piso, como que no nos deja levantar, como que no nos deja parar cabeza, como dicen algunos, no nos deja levantarnos, nos tiene oprimidos. Jesús dice que Él trae esa libertad para que ya no estemos oprimidos, vamos, con esas cosas, porque finalmente dice: ha llegado el tiempo del favor del Señor. Eso es lo que trae el Evangelio, el tiempo de la gracia de Dios sobre nosotros, que el favor de Dios se manifiesta sobre nuestra vida para que cambie, para que a través de Jesús las cosas cambien. Y esto no es, mis hermanos, nada de lo que he hablado, no es solamente para aquellos que no conocen de Jesús, sino que es para cada uno de nosotros, porque algunos de nosotros, años de caminar con Jesús, y vivimos pobres, oprimidos, esclavizados, quebrantados, tristes, ¿o no es así? También es para nosotros. Él sigue diciendo: yo hoy estoy proclamando esas palabras de libertad, de amor, de gracia, de sanidad para tu vida. Eso es lo que está proclamando Jesús en este tiempo donde leyó estas escrituras, pero también es un Jesús para hoy. Es un Jesús para hoy. Eso no fue para hace más de 2000 años, en ese momento que lo leyó y ya. Mira lo que dice el versículo 20 y 21. Dice: lo enrolló de nuevo, se recuerda, le dieron un rollo del libro, lo leyó, lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Y uno puede decir: uy, pero Jesús solo leyó y se sentó. Bueno, en estos tiempos, en las sinagogas, ¿cómo era la dinámica de una reunión? Ellos iniciaban con una oración y con alabanzas. Luego había esa lectura pública de las escrituras, y luego quien iba a enseñar se sentaba en una silla y era sentado que enseñaba. Entonces Jesús se sentó, no porque ya dejara de hablar, sino se sentó para enseñar. Por eso dice ahí: todas las miradas en la sinagoga se fijaron en Él. Leyó ese pasaje, se sentó, entonces todo el mundo quedó: ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a decir? ¿Qué nos va a explicar este hombre? Después Jesús comenzó a hablarles, y mira, esta fue la prédica de Jesús después de esta enseñanza. Jesús dijo: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Wow. Esa fue su enseñanza. Jesús dijo: esas verdades se cumplen hoy, en ese tiempo. Y yo creo que Jesús hoy está diciendo: esas verdades también se cumplen hoy también. Por eso que puse el título de esa enseñanza: hoy también Jesús está sanando. Hoy también Jesús está diciendo: sé libre. Hoy también Jesús está diciendo: ya sal de esa prisión en la que estás. Jesús está diciendo: ven a mis brazos y recibe la gracia y el favor. Hoy también el Señor está ofreciendo esa libertad, esas buenas nuevas, esa sanidad, esa paz para nuestro corazón. La escritura que acabamos de leer se cumple en este mismo día. Es la voz de Jesús diciéndonos esto hoy. La pregunta que surge de esto es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para recibir todos estos beneficios que está diciendo acá Jesús? Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada. Hay algo que hacer. Y mira, quiero contarte, hay un libro de C.S. Lewis, o Luis, si es Luis, que es el mismo autor de las Crónicas de Narnia, que tal vez son los más famosos, pero este hombre escribió muchos libros. Él escribió un libro que se llama El Gran Divorcio. El Gran Divorcio narra el viaje de un hombre que toma un autobús desde una ciudad que se llama la ciudad gris, que es la ciudad que simboliza el infierno o una existencia separada de Dios. En esta ciudad la gente mantiene peleas, mantiene distanciándose uno del otro, cada vez se hace más grande la ciudad porque la gente se va como desplazando, alejándose de los demás. Uy, no, pelea, quiero estar solo. Y es una ciudad donde se cumplen los deseos, ¿sabía? Se cumple lo que usted quiere, pero de manera no tan buena. Eso es como usted quiere algo y le dan no el original, sino el chiviado. Entonces le daban así los sueños que querían,
pero los sueños chiviados, no eran tan buenos. Y la gente estaba ahí, era la ciudad gris, pero un día alguien viaja de esa ciudad gris, toma un autobús y va hacia las fronteras de otra ciudad que se llama el cielo. Allí estas personas que llegan en el autobús y ven lo que pasa en el cielo, pues ven que allí la cosa es diferente, allí hay libertad, allí cosas pasan y no son chiviadas, son originales, lo que viene es verdadero, es bueno, y empiezan a ver que wow, es especial y que tienen la oportunidad de quedarse, pero para hacerlo deben renunciar a sus pecados. Para hacerlo tienen que renunciar a sus pecados y poder acceder a esto. Renunciar al orgullo, renunciar a las excusas, a la pelea, al autoengaño, a todas estas cosas. Lo interesante del libro es que hacia el final muchos no aceptan entrar a ese lugar especial llamado cielo porque prefieren conservar aquello a lo que están aferrados. Seguir viviendo en esa ciudad gris a lo que están aferrados y no experimentar todo lo que el cielo trae. La idea central de este libro es la separación entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, basada en las decisiones libres de las personas. Y entonces otro autor hablando de este libro dice que analizando esta obra de C.S. Lewis, él puede concluir que el infierno está cerrado desde adentro. Porque es desde adentro que lo cierran, porque no quieren salir. ¿Sí me hago entender? A veces nosotros estamos en el infierno y nosotros somos los que hemos cerrado la puerta y no queremos salir, es porque ya estamos aferrados a lo que tengo, a lo que aquí estoy, a esta vida ya es así, sí, esta vida ya es una porquería, pero ¿qué le vamos a hacer? Sigámosla viviendo así y tenemos la puerta cerrada. Es desde adentro, cuando afuera Jesús está diciendo: yo proclamo buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, sanidad a los quebrantados, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y las puertas, ¿cómo están? Cerradas desde adentro. Y solamente el que está adentro las puede abrir. Mira, en estos días he estado ahí padeciendo algunos quebrantos de salud y me ha tocado modificar mi alimentación. ¡Wow! ¡Qué cosa tan dura! Dios bendito, cada vez que voy el domingo allá las empanadas me hacen coquitos y luego miro a Carolina mirándome como ¿qué le pasa? Se me quita la gana de la empanada. Pero créame, yo no es que sea muy amante del tinto, del café, pero estos días me levanto con la boca deseando un café y no puedo tomármelo porque sé que me hace daño. ¿Y por qué les cuento esto? No para que se compadezcan de mí, no, sino porque si uno está dispuesto a que algo le traiga bendición a la vida, pues uno está dispuesto a asumir sin importar qué tan radical sea. Y esto me ha estado como tratando Dios en mi corazón en estos días, porque la verdad, y aquí confesando mis pecados, nunca he sido muy juicioso para la comida, porque nunca había tenido problema. Entonces eso que no, yo como lo que sea y eso no me cae mal, eso hágale, dele, no quiere otro, claro, quiero otro, eso dale, y como no engordo, pues hágale. Pero en estos últimos días me he dado cuenta, wow, sí, eso empieza a pasar factura y si quiero estar bien me toca, ay, Dios mío, negarme al cafecito, negarme a las empanadas. Eso sí me ha dado duro, la empanada, oiga, negarme a otras cosas porque hay que estar bien, porque eso es para mi bendición. A veces para todo lo que Jesús ofrece, pues eso es gratis, es gracia, sí, pero requiere que nosotros tomemos decisiones que nos ayuden a experimentar todo eso que Jesús tiene. Ya vamos a entender por qué les estoy diciendo esto. Porque ¿qué pasó luego en esta historia que estamos leyendo? Versículos 22 al 24 se pone interesante. Dice la Biblia: todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? O sea, la gente estaba, qué sabiduría de este hombre. Pero si ese fue el que vimos allí jugar en la esquina fútbol con los niños cuando estaban chiquitos, ahí jugaban. Y el que hacía las mesas, ese es el hijo de José. ¿De dónde sacó esa sabiduría? Y entonces Jesús, como les digo que a veces Jesús no es diplomático como para nuestras formas, no es tan diplomático. Jesús les dice lo siguiente, mire, entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice:
médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué Jesús dice ese proverbio? Porque Jesús entendió que la gente en su corazón lo que estaba diciendo es: oh, qué enseñanza tan buena, pero ¿por qué no nos muestra unos milagritos? Porque aquí, que es su ciudad, haga algo aquí en su ciudad, muéstrenos unos milagritos, háganos algo, benefícienos de alguna manera. Entonces Jesús les dijo: tal vez están citándome ese proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Es decir, médico, estás en tu ciudad, pues haz algo en tu ciudad. Y mire lo que Jesús les dice: para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Entonces aquí la cosa se pone dura y lo conecto a lo que estábamos hablando. ¿Cuál será nuestra respuesta a ese ofrecimiento de todo lo bueno que Jesús trae? Porque mire, aquí estaban escuchando a Jesús diciéndole: esta palabra se cumple hoy. Pero ¿qué estaba pasando? Que no lo estaban experimentando, porque Jesús está diciendo: esto no es simplemente con decirlo, hay algo que se tiene que hacer. Y mira, lo que pasaba por la mente de esta gente muy posiblemente era que eran tan familiares a Jesús, o sea, lo habían visto crecer. No sé, algunos de aquí de ustedes me han comentado: no, es que algunos de los jóvenes los hemos visto crecer aquí, y eso se vuelve tan familiar que es como: bueno, ese es Jesucito, el que creció aquí con nosotros, ese es el que vimos crecer. Y como que no había mucha expectativa de lo que Jesús pudiera hacer, porque sencillamente era el Jesús que vieron ahí crecer en el pueblo. Tanta familiaridad, tanta de pronto confianza que tenía, que no le dieron gran importancia. Por eso Jesús dice: ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Y esto nos está enseñando que con Jesús, mis amados, no es suficiente con saber de Él. ¿Esta gente sabía de Jesús? Sí, claro. Algunos decían: uy, hace unas mesas espectaculares. Sí, Jesús, tremendo carpintero, eso, wow, un arte tremendo. ¿Sabían de Él? Sí, sabían, sí, la mamá es María y José, y sí, ese Jesús aquí creció, sabían de Él. Pero a veces con Jesús no es suficiente con saber de Él. Mira, ni siquiera es suficiente con conocerle, es decir, con distinguirle y saber de dónde es, qué ha hecho. Sí, claro, Jesús, el que dice, murió en la cruz. Claro, yo conozco esa historia. A veces no es suficiente con solo conocer de Él. Ni siquiera es suficiente con apreciarle, porque yo creo que había gente en ese pueblo que estimaban a Jesús, que lo querían, que puedan decir: oiga, claro, crecimos con Él, este fue mi amigo, fuimos al colegio, claro, allá fuimos juntos al colegio, y había un aprecio, había una estima. Pero a veces con Jesús no es suficiente con tener un aprecio nomás hacia Él. Ni siquiera es suficiente a veces solo con escucharle, porque esta gente lo estaba escuchando y Jesús le está diciendo: aquí no va a suceder gran cosa, porque hay algo más que se necesita. Ni siquiera es suficiente con admirarle. Gente aquí lo admiraba, y leímos anteriormente que decían: wow, tremendo, mira la enseñanza, le admiraban. Pero a veces no es suficiente con estas cosas. ¿Por qué razón? Porque esto es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de creer. Esto es una cuestión de aceptar esto y recibirlo en el corazón y creerlo hasta la muerte. Y ahí es donde se experimenta la gloria de Dios. No solamente sabiendo algo de Él o apreciando de cierta manera: ay, sí, tan bonito, sí, tan querido, tan chévere, qué bonito. No, es una cuestión de fe. Y entonces Jesús les cuenta dos historias, les recuerda dos historias. Versículo 25 al 27. Jesús continúa diciendo: sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Y Jesús les recordó algunas cosas de su historia como nación y les dijo: miren, en estos tiempos había hambruna, pero ¿quién fue saciada o provista en ese tiempo de hambruna? No fue una viuda del pueblo, fue una viuda extranjera.
dijo: había gente enferma acá de lepra, pero el que fue sanado de lepra no fue uno del pueblo, fue un extranjero que vino a buscar. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia entre esos extranjeros y la gente de su pueblo? Que esos tenían fe, que esos tenían fe para creer en lo que Jesús o en lo que Dios podía hacer en sus vidas a través de los profetas Elías y Eliseo. Porque la historia de esta viuda, rápidamente se la cuento. Elías llega a una ciudad y Dios le dice: mire, dígale a esta viuda que le dé comida. Y él va y le dice: oye, dame comida. Y la viuda dice: no, papito, pero si solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite para hacer 2 torticas con mi hijo y después morirnos de hambre porque no hay más. ¿De dónde le voy a dar yo comida? Y entonces el profeta le dice: no, tranquila, no tengas miedo, haz las torticas que vas a hacer y dámelas a mí. ¿Cómo se imagina usted eso? Si fueran esos tiempos, titular: pastor le pide la torta a la ancianita. Este hombre le pidió que se la diera primero a él, pero que no temiera, que Dios le iba a proveer, y esa harina sería abundante, ese aceite sería abundante. Y así pasó, porque esta mujer tuvo fe y le dio la torta primero a Elías, y luego Dios multiplicó. Y es más, no solo ese fue el único milagro, después le resucitó un hijo. El hijo de ella se murió y también se lo resucitó. Vio la gloria de Dios. Y la historia de Naamán es un comandante del ejército sirio, un hombre muy importante, pero que tenía un defecto. Pequeño defecto era que tenía lepra, que no era cualquier enfermedad en la época. O sea, la lepra era terrible. Y este hombre no sabía qué hacer hasta que un día alguien le contó que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo, búsquelo. Entonces él habló con su rey le mandó cartas al rey de Israel para que dejara llegar a Naamán hasta donde Eliseo. Y cuando llega donde Eliseo ni siquiera sale a la puerta ni lo recibe, sino que le manda un criado que le dice: dígale que se meta 7 veces en el río Jordán y ya, iba a quedar sano. Este hombre se enfureció porque dijo: uy, ¿cómo así que ni siquiera me da la cara a mí, que soy un hombre tan importante? Ni siquiera me recibe y me manda a meterme en ese riachuelo. Y no lo iba a hacer, y fueron los súbditos los que le dijeron: venga, Naamán, jefe, considérelo, póngale cuidado, no haga eso. El hombre recapacitó y en fe actuó, porque dígame si no es fe que uno con lepra le diga: métase 7 veces en un río y espere a salir sano. Pues eso es pura fe. Y lo hizo y salió sano. Jesús está refiriendo a esas 2 historias para decir: no es cuestión de saber de Él, no es cuestión de tener familiaridad con Dios, no es cuestión de que Dios nos parezca bonito, es cuestión de creer, porque a través de la fe es que vemos la gloria de Dios, no hay otra manera. Y cuando yo creo, yo puedo ver lo que Dios trae. Cuando yo creo, abro esas puertas del infierno desde adentro para salir a recibir todo lo que Él tiene para mi vida. Mira, esto es tan tremendo con este pueblo que otro pasaje paralelo en Marcos capítulo 6 versículos 4 a 6 está hablando de esta misma escena. Y allí dice la Biblia: entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. ¿Cuál era el problema? Que no había fe. Jesús está diciendo: yo proclamo hoy buenas noticias, libertad, sanidad, vista, paz. Pero las puertas pueden estar cerradas si no hay fe para recibirlo. Si no hay fe. Era su ciudad, era donde había crecido, pero no pudo hacer nada porque no había fe. Y a mí esto me confronta y me estremece, porque tal vez a veces la iglesia puede ser una Nazaret donde nos hemos familiarizado tanto con Dios, así es Dios, pero donde nada pasa porque no hay fe, porque no hay la convicción y la expectativa de ver lo que Dios puede hacer. ¿Recuerdan el eclipse de Dios que les hablaba al principio? Aquí es donde quiero llegar y conectar. ¿Qué es lo que está eclipsando nuestra vista hoy? Que nos impide creer en esas cosas maravillosas que Dios puede hacer, que nos impide creer y ver que Él sí puede traer libertad a nuestra vida, que Él sí puede cambiar las cosas que están pasando, que Él nos puede dar algo nuevo y mejor. ¿Qué será lo que está eclipsando nuestra vista ante la gloria del Señor, y por eso no creemos?
finalizo con esta pregunta: ¿cuál será nuestra respuesta ante todo esto? Porque esta historia se pone aún más interesante para finalizarla. Y es que mira lo que dicen los últimos versículos. Al oír esto, la gente de la sinagoga lo levantó y lo sacó diciendo: Jesús, Jesús, Jesús. No, al oír eso la gente se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. ¿Recuerdan el dulce super hiper mega ácido? ¿Cuál fue la reacción de esta gente ante ese dulce super hiper mega ácido? ¿Qué es esto? Esto no es posible, botémoslo. La pregunta para nosotros es: ¿cuál será hoy nuestra respuesta ante lo que Jesús está ofreciendo? ¿Será para ti un dulce que no puedes soportar y simplemente dices: no, qué cuentos, yo sigo con mi vida? ¿O será más bien que con humildad tenemos que decir: sí, tú puedes hacerlo, sí, tú lo estás prometiendo, yo lo creo, yo lo necesito y te pido, Señor, ayúdame? ¿Cuál será esa respuesta nuestra? Cada corazón lo sabe en este día. Amén. ¿Por qué no te levantas de tu lugar? ¿Por qué no te acercas al Señor en este día? Si quieres hacerlo, obviamente. ¿Por qué no le pides a Dios hoy que te ayude? Porque Jesús, este Jesús que en este día proclamó estas palabras, hoy también está diciendo: esta escritura se cumple hoy. Pero ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Qué vas a hacer tú con esa verdad? Y yo vuelvo y te leo estas líneas. Y cierra allí tus ojos por un momento y escucha lo que nuevamente Dios tiene para decirte. El Espíritu está sobre mí, dice Jesús. Dice el Señor Jesús, si te habla a tu corazón, porque me ha ungido para llevarte a ti buenas noticias. A ti que hoy te sientes pobre, necesitado, miserable. A ti que te sientes que tu vida no vale la pena. Yo te traigo buenas noticias. He sido enviado, dice Jesús, a proclamarte a ti que te sientes cautivo, que estás aprisionado, que estás amarrado, esclavizado. A ti he venido a proclamarte libertad, a proclamar que serás libre. A ti que te sientes quebrantado, enfermo, dolido, destruido por dentro, que sientes que tu vida, tu familia, tus planes, todo se ha quebrado, se ha hecho pedazos, se ha partido y no parece nada que hacer. A ti te vengo a proclamar sanidad en esas situaciones. A ti que te sientes ciego, sin visión, sin comprensión, sin esperanza, Él dice hoy que ha venido a dar vista a los ciegos. A ti que te sientes oprimido, que hay algo que no te deja levantar y salir adelante, que hay algo que te tiene allí postrado. Jesús hoy dice que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor para ti. Tal vez hasta aquí puedes mirar atrás y decir: no, lo único que yo he visto es problemas, dolores, peleas, situaciones difíciles. Jesús dice: ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ha llegado el tiempo de que las cosas cambien. Ha llegado el tiempo de experimentar la gracia del Señor de una manera que hasta ahora no la hemos visto ni vivido. Ha llegado el tiempo de ver a Dios obrar de una forma más especial y personal y directa. La pregunta que te hace Jesús es: ¿lo crees? ¿Lo puedes creer? No es suficiente con que lo sepas, no es suficiente con que lo escuches,
No es suficiente con que sí, esto suena bien. No es suficiente con solamente decir sí, aprecio a Dios, Dios es bonito. No, es por la fe, es creyendo que se abren esas puertas de la esclavitud, es creyendo que se abren esas puertas de lo que nos aprisiona, esas puertas del dolor, esas puertas de la pobreza. Es creyendo que abrimos y corremos a Jesús para decirle: solo tú puedes ayudarme, salvarme, sanarme, restaurarme, solo tú, Señor Jesús. Y hoy es el día para que corras a sus brazos y les digas: Señor, sin ti no puedo. Te necesito que me sacies, necesito que me libertes, que me sanes, que traigas paz y libertad, que traigas tu favor sobre mi vida. Hoy es el día, no es otro, es hoy también que Él está haciendo esto. No seamos como esta gente que ante las palabras de Jesús simplemente tienen una actitud de rechazo, hasta de ataque. No, volvamos a Jesús y digámosle: Jesús, te necesito y creo en ti. Te necesito y creo en tu verdad. Te necesito, Señor. Te necesito, mi Padre. Si es así, ¿por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos y le dices: hoy te necesito, mi Señor? Olvídate, nadie te está mirando, y hazlo en respuesta que Él te está diciendo: yo te ofrezco todo esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Mira, las puertas de la cárcel muchas veces son el enojo y la rabia, y puedes seguir enojado, pero eso no va a traer sino más esclavitud. O puedes seguir lamentándote y lamentándote por tu situación, pero eso no va a traer ningún cambio. Solo abrir las puertas para que Jesús entre y decirle: creo en ti, ven y cambia, ven y salva, ven y liberta, ven y transforma. Solo tú puedes hacerlo. Hoy, Señor, yo oro que en este lugar hayan buenas noticias a los pobres, buenas noticias para aquellos, Señor, que se sienten, Señor, necesitados, miserables, con faltantes, con carencias. Hoy el evangelio, la verdad tuya, sacia y llena. Y Padre, toda sensación de necesidad o toda sensación de faltante se llena hoy, porque tú nos completas con tu amor. En el nombre de Jesús, hoy yo proclamo con fe y el Espíritu del Señor que está en este lugar, con la autoridad que tú nos das, hoy proclamo que libres son los cautivos, Señor, en esta sala. Hoy se rompen cadenas en el nombre de Jesús en este lugar. Hoy se rompen cadenas de pecado, cadenas de adicciones, cadenas generacionales, maldiciones que vienen desde nuestros antepasados. Hoy se rompen en el nombre de Jesús. Hoy proclamamos esa libertad, Señor, y proclamamos sanidad en el quebrantamiento físico, mental, emocional, espiritual. Señor, hoy proclama sanidad, Señor. Envía tu palabra y sana los cuerpos, Señor, enfermos. Sana el alma quebrantada, sana la mente, Señor, que está oprimida. Trae vista. Hoy abre nuestros ojos para verte a ti obrar en gloria, Señor. No queremos vivir una vida con cosas que nos eclipsen o nos tapen tu luz. Señor, queremos verte en el esplendor de tu majestad, Señor, obrando en nuestra vida. Trae libertad de la opresión. Hoy te lo pido. Toda persona oprimida en este lugar por espíritus demoníacos, por el diablo, Señor, y sus demonios, hoy, Señor, proclamamos libertad de esa opresión. Y proclamamos y creemos que ha llegado el tiempo del favor tuyo, que el tiempo del favor tuyo se experimenta en este lugar, Señor. Gracias, gracias. Si tú crees que eso es lo que Jesús está obrando en tu vida, levanta tus manos y dile: yo lo creo.
y yo te adoro y yo te exalto y yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú lo estás haciendo, Señor, porque sé que tú lo estás obrando, mi Dios. Gracias, Jesús, gracias. ¿Qué tal si le decimos este coro? Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús, díselo. Y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, díselo con fe. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, con fe para creer en la obra de Cristo en tu vida y fe para ver los milagros y las maravillas que el Señor puede hacer sobre ti. Señor, quebranta toda incredulidad, quita toda incredulidad de nosotros, Señor. Rompe, Señor, todo lo que está impidiendo creerte y ver más de ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, bendícenos con esta libertad, esta paz, esas buenas noticias, ese favor que prometes para nosotros. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu paz, gracias por hablarnos, gracias por estar aquí, gracias por tu presencia que nos sana, Señor, y llévanos en bendición, en paz, guárdanos, susténtanos y síguenos hablando a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, el Señor les bendiga grandemente, que Dios les guarde, que la paz de Cristo les acompañe y que Dios siga cuidando de cada uno de ustedes y sus familias. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.